There is a moment in an interview that Travis Taylor gave a few years ago that continues to linger long after you read it, not because of what he said, but because of what he chose not to say. Someone asked him directly without padding or theatrics, "What is the single most unsettling thing you have personally witnessed at Skinwalker Ranch?" And he paused. Even in written form you can feel that pause stretching out heavy and deliberate, as if he is weighing whether language is even capable of carrying what he experienced. When he finally responded, he didn't offer details, didn't attempt to frame it in a way that would satisfy curiosity. He simply wrote, "I'm still amazed to this day, and still have a hard time believing what I saw." Then he stopped. No embellishment, no explanation, just a statement that sits there unresolved like a stone dropped into perfectly still water. Esa moderación es lo que le separa de casi todas las demás figuras que se ven en el mundo de la televisión paranormal. No está representando el miedo, no está interpretando un papel diseñado para entretener o provocar reacciones. Es un hombre cuya carrera entera se ha construido sobre la precisión sobre la realidad mensurable, sobre sistemas que funcionan o fallan en condiciones estrictas. Se trata de alguien que pasó décadas diseñando sistemas avanzados de armamento para el gobierno de los Estados Unidos, que ocupó un puesto clasificado en el Pentágono, que desde entonces ha sido reconocido públicamente, que tiene no solo uno, sino 2 doctorados, junto con múltiples títulos de posgrado adicionales, y que es autor de más de 2 docenas de artículos científicos revisados por pares. Y sin embargo, después de encontrarse con lo que se encontró en una remota extensión de tierra desértica, describió su comprensión de la realidad misma como si hubiera sido sacudida hasta la médula. Las historias que circulan ahora por Internet sobre él van de la exageración a la completa invención. Algunos afirman que fue hospitalizado por envenenamiento por radiación a finales de 2025, Otros insisten en que episodios enteros que documentan hallazgos críticos fueron censurados y retirados de la vista del público. Incluso hay afirmaciones de que ha pedido el cierre permanente del rancho debido a los peligros que presenta. Pero cuando se rastrean estas afirmaciones, hasta sus fuentes, tienden a disolverse en el mismo patrón contenido no verificado amplificado por plataformas impulsadas por algoritmos diseñadas más para captar la atención que para transmitir la verdad. Lo que estos relatos suelen ignorar, o tal vez evitar deliberadamente, es que la verdadera historia no necesita adornos. Ya es profundamente inquietante en formas que son mucho más difíciles de empaquetar en los titulares. Un senador estadounidense en ejercicio, Harry Reid, destinó $22 millones de fondos clasificados del Pentágono a la investigación de fenómenos relacionados con este mismo lugar. Un oficial de la Agencia de Inteligencia de Defensa, James Lakatsky, visitó el rancho, informó de una experiencia que no podía explicar, y pasó a ayudar a iniciar un programa encubierto del gobierno centrado en fenómenos similares. Científicos altamente capacitados, individuos con autorizaciones de seguridad de alto nivel y amplios antecedentes en defensa e investigación avanzada, pasaron años estudiando el lugar y salieron con conclusiones que eran en el mejor de los casos no concluyentes y en el peor profundamente preocupantes. Y en el centro de esta intersección entre la investigación gubernamental y la visibilidad pública se encontraba Travis Taylor, navegando por 2 mundos simultáneamente. Por un lado, realizaba experimentos ante las cámaras participando en una serie de televisión que presentaba estos misterios a una audiencia mundial. Por otro, trabajaba como científico jefe para un grupo de trabajo clasificado del Pentágono que investigaba fenómenos aéreos no identificados, trabajando con datos e implicaciones que iban mucho más allá de lo que cualquier formato televisivo podía captar plenamente. La superposición de estas funciones no solo es inusual, sino que casi no tiene precedentes. Así que la verdadera cuestión no es si los titulares virales son exactos, porque la mayoría de ellos no lo son. La pregunta más importante es por qué los aspectos verificados y documentados de esta historia, que son mucho más complejos y en muchos sentidos mucho más inquietantes, son tan a menudo enterrados bajo capas de distracción y distorsión. ¿Por qué la narrativa más ruidosa tiende a ser la menos veraz
cuando la realidad más silenciosa tiene mucho más peso. Para entenderlo, hay que remontarse al lugar donde comenzó la historia de Travis Taylor. Nació un 24 de julio de 1968, en Decatur, Alabama, y creció en Somerville, una pequeña ciudad no muy lejos de Huntsville. En aquella época Huntsville no era una ciudad sureña más, sino un centro de innovación moldeado por la presencia de Wernher von Braun y el legado de la primera exploración espacial estadounidense. El entorno estaba saturado de ingeniería, con los restos visibles del desarrollo de cohetes y la tranquila comprensión de que las fronteras de la Tierra no eran límites, sino puntos de partida. Su padre trabajaba como maquinista y contribuyó a los primeros programas de satélites junto a ingenieros vinculados a ese mismo linaje de innovación. Ese entorno dejó huella. Cuando Travis era adolescente, no solo le interesaba la ciencia, sino que construía activamente herramientas para explorarla. Construyó un radiotelescopio en el patio trasero de su casa con un vecino, un ambicioso proyecto que acabaría ganando la Feria de Ciencias del Estado de Alabama y llamando la atención del Ejército de Estados Unidos. Con solo 17 años empezó a trabajar en un programa de educación cooperativa en Redstone Arsenal mientras estudiaba en la Universidad de Auburn. Allí contribuyó a la investigación vinculada a la Iniciativa de Defensa Estratégica, un programa iniciado bajo el mandato de Ronald Reagan, destinado a desarrollar sistemas capaces de interceptar misiles balísticos intercontinentales. Es difícil exagerar la magnitud de ese trabajo y sin embargo participó en él mientras aún estaba terminando su licenciatura. Se graduó en 1991, pero su periplo académico no se detuvo ahí. En los años siguientes, acumuló 6 títulos en múltiples disciplinas, entre ellas Ingeniería Eléctrica Física, Ingeniería Aeroespacial, Astronomía y 2 doctorados distintos en campos altamente especializados. Gran parte de este trabajo lo realizó en la Universidad de Alabama en Huntsville, un lugar profundamente vinculado a la misma cultura científica que había moldeado su vida temprana. Se convirtió en ingeniero profesional licenciado, publicó extensamente y construyó una carrera que abarcó el ejército, la NASA y varios programas relacionados con la inteligencia, muchos de los cuales siguen siendo clasificados. Su trabajo abarcó una amplia gama de temas avanzados, desde sistemas de propulsión a tecnologías de observación espacial, a gran escala pasando por áreas de la física cuántica que siguen estando en el límite de la comprensión actual. Paralelamente persiguió sus intereses personales, con la misma intensidad escribiendo novelas de ciencia ficción, interpretando música, obteniendo el cinturón negro, pilotando aviones y manteniendo una vida arraigada en la misma comunidad en la que se crió. Desde cualquier punto de vista razonable, está excepcionalmente cualificado no solo en un campo, sino en múltiples ámbitos que exigen tanto conocimientos teóricos como aplicaciones prácticas. Y luego está el lugar que desafiaría toda esa experiencia. El rancho Skinwalker se encuentra en una parte remota de la cuenca Uinta de Utah, un paisaje amplio y abierto definido por el silencio, la distancia y una quietud casi inquietante al anochecer. El terreno se extiende por 500 acres bordeado por características naturales que lo aíslan del mundo exterior, creando un entorno en el que incluso las pequeñas anomalías se sienten amplificadas. El propio nombre procede de una figura arraigada en la tradición navajo, el caminante de la piel, una entidad que cambia de forma asociada a los aspectos más oscuros del folclore. Aunque esa creencia no procede de los Ute nativos de la región, se ha entremezclado con las historias locales a lo largo del tiempo. Según algunos relatos, la Tierra arrastra una historia marcada por conflictos y tensiones sin resolver, aunque gran parte de ella existe en el ámbito de la tradición oral, más que en el de la historia documentada. Durante décadas, sin embargo, el rancho fue simplemente una propiedad de trabajo. La familia Myers fue su propietaria durante unos 60 años y no informó de nada inusual durante ese tiempo. Funcionaba como suelen hacerlo las tierras de esa región, sustentando al ganado, existiendo tranquilamente, sin llamar la atención. Eso cambió en 1994, cuando Terry Sherman y su esposa Gwen compraron la propiedad. Lo que informaron en los meses siguientes no se parecía a nada de lo que se había asociado anteriormente con la tierra.
encuentros que, si se toman al pie de la letra, desafían las explicaciones convencionales. Un lobo enorme que parecía resistente a los disparos. Ganado encontrado muerto en condiciones que sugerían precisión en lugar de depredación. Luces en el cielo que se movían de formas que desafiaban los patrones esperados. Orbes que parecían responder observar. Voces que se oían donde no había nadie. Estos relatos se convirtieron en la base de un misterio que acabaría atrayendo a científicos, agencias gubernamentales y personas como Travis Taylor, gente entrenada para cuestionar, medir y verificar. Y sin embargo, a pesar de todo ese entrenamiento, de toda esa experiencia, cuanto más se acercaban, menos seguras eran las respuestas. Terry Sherman no era un hombre dramático ni mucho menos. Había comprado la propiedad para criar ganado. Quería dedicarse a la agricultura. Lo que acabó haciendo, en cambio, fue documentar los incidentes en un diario que acabaría llamando la atención de un multimillonario de Las Vegas con un interés obsesivo precisamente por esta categoría de rarezas. Los Sherman vendieron la propiedad en 1996 por unos $200,000. Un artículo periodístico de junio de ese año había descrito sus experiencias y el momento no fue casual. Robert Bigelow había estado esperando. Robert Bigelow había hecho fortuna en el sector inmobiliario y de la hostelería, cadenas de hoteles complejos de apartamentos, desarrollo comercial en todo el suroeste de Estados Unidos, y luego dedicó una parte significativa de esa fortuna a una preocupación singular: la cuestión de si la humanidad está sola en el universo, y lo que esa pregunta podría significar para la naturaleza de la realidad misma. Fundó el Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia NIDES en Las Vegas. En 1995, lo dotó de personal con investigadores acreditados, incluidos bioquímicos físicos y exoficiales de inteligencia, y cuando la historia de la familia Sherman llegó a sus oídos, adquirió la propiedad. Desplegó investigadores en el rancho y los mantuvo allí, a veces viviendo en las instalaciones durante casi una década. Instaló equipos de vigilancia, trajo veterinarios y envió muestras del suelo a los laboratorios. Su científico jefe, Colm Kelleher, doctor en bioquímica por el Trinity College de Dublín, dirigió la investigación de campo. Participó el físico Eric Davis, doctorado por la Universidad de Arizona, y que posteriormente trabajó para el Laboratorio de Investigación de las Fuerzas Aéreas. Jacques Vallée, astrónomo e informático franco-estadounidense, que llevaba estudiando los fenómenos UAP desde los 1960, y a quien Steven Spielberg utilizó como modelo para el científico francés de Encuentros cercanos del tercer tipo, actuó como asesor. Recogieron informes de cerca de 100 incidentes relacionados con mutilaciones de ganado, fenómenos aéreos, grandes animales no identificados y averías en los equipos. Y entonces, en octubre de 2004, Bigelow disolvió el Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia. La razón oficial era que la actividad anómala en el rancho había disminuido sustancialmente desde el año 2000. La incómoda verdad que el propio Kelleher reconoció era que, a pesar de casi una década de esfuerzos por parte de científicos acreditados con equipos serios, habían sido incapaces de producir pruebas consistentes con la publicación científica, nada publicable, nada revisable por pares. Los fenómenos, fueran lo que fueran, parecían resistirse a la documentación. Las cámaras fallaban en el momento crítico, los instrumentos daban lecturas que no tenían sentido, y luego se callaban. Las historias se acumulaban sin resolución, y finalmente, Bigelow dio un paso atrás, pero no vendió la propiedad, sino que la conservó, mantuvo a un cuidador en el lugar y esperó. En 2007, un oficial de la Agencia de Inteligencia de Defensa, llamado James Lakatsky, leyó un libro sobre la propiedad. El libro describía la década de investigación del Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia con un detalle que ningún medio de prensa convencional había intentado hasta entonces. Lakatsky era doctor en ingeniería nuclear. No era una persona crédula. Visitó el rancho en una visita organizada por el equipo de Bigelow, y según su propio relato, fue testigo de algo que no podía explicar en la casa principal de la propiedad. En el plazo de un año, había diseñado un programa gubernamental clasificado en torno a lo que él creía que el rancho podría representar como problema de seguridad nacional. El programa se denominó
Programa de Aplicaciones Avanzadas de Sistemas de Armas Aeroespaciales o AAW, SAP. El senador Harry Reid de Nevada, que mantenía una larga relación con George Knapp y que había desarrollado sus propias opiniones sobre los fenómenos UAP a lo largo de años de conversaciones con Bigelow, consiguió financiación del Congreso para el programa junto con los senadores Ted Stevens de Alaska y Daniel Inouye de Hawái. La cantidad asegurada fue de $22 millones consignados a través del presupuesto de defensa. En septiembre de 2008, se adjudicó un contrato a Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, BASS, una filial creada específicamente para recibir este contrato que fue la única empresa que presentó una oferta. Bigelow puso sus propios recursos detrás de la financiación gubernamental y desplegó investigadores en el rancho bajo mandato oficial del gobierno. Personal de la DIA visitó la propiedad. Algunos de ellos, según informes internos, salieron describiendo fenómenos anómalos que no habían encontrado en ningún otro lugar en sus carreras. El programa, que funcionó desde aproximadamente el 2008 hasta el 2011, produjo más de 100 informes técnicos y documentó más de 200 incidentes anómalos en la propiedad a lo largo de 5 años. También produjo algo más extraño: informes de que los fenómenos no se quedaban en el rancho. Los investigadores describieron cómo al volver a casa descubrían que sus aparatos electrónicos se comportaban de forma errática, que los equipos de sus laboratorios personales funcionaban mal y que en sus barrios aparecían fenómenos aéreos que reflejaban lo que habían visto en la propiedad de Utah. Kelleher describió esto como el efecto autoestopista, la sugerencia de que lo que fuera que existiera en el rancho Skinwalker era capaz en determinadas condiciones de seguir a los investigadores cuando se marchaban. Ningún estudio revisado por expertos ha validado esta afirmación, que se basa por completo en los relatos de personas que trabajaron en el rancho y que tenían razones obvias: inversión profesional, creencia personal, para interpretar los extraños sucesos de una determinada manera. Pero tampoco es nada cuando la persona que hace la afirmación tiene un doctorado en bioquímica, trabajó con un contrato gubernamental clasificado y está describiendo lo que observó de primera mano. Fue en el contexto de esta historia institucional: programas gubernamentales, investigaciones clasificadas, decenas de millones de dólares gastados, tanto por fuentes privadas como federales, y todavía sin resultados publicables. Cuando Brandon Fugel entró en escena en la primavera de 2016, Fugel es el presidente de Colliers International en Utah, uno de los promotores inmobiliarios comerciales más prominentes del Intermountain West, con un patrimonio neto estimado cercano a los $800 millones. Es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y según cuenta él mismo, un hombre profundamente espiritual, además de un serio hombre de negocios. Compró el rancho a través de una sociedad de cartera llamada Adamantium Real Estate, LLC, y permaneció en el anonimato durante casi 4 años. Contrató a su propio investigador principal, Eric Bard, un físico que había estado estudiando la propiedad y controlándola con sensores y equipos de vigilancia. Instaló nuevas cámaras, reforzó el perímetro, registró el nombre Skinwalker Ranch y se puso en contacto con History Channel para proponerle una serie de televisión. La cadena dijo que sí, pero con una condición: necesitaban a alguien que diseñara y realizara experimentos científicos ante las cámaras. Bard era un observador y un recopilador de datos. Necesitaban a alguien que pudiera construir experimentos, ejecutarlos y explicar los resultados a un público. La persona que encontraron fue Travis Taylor. Cuando el equipo de producción de Fugel se puso en contacto por primera vez con Taylor, su reacción inicial fue de profundo escepticismo. En la primera conversación, les dijo que suponía que lo que estaba ocurriendo en la propiedad eran operaciones de los servicios de inteligencia rusos o chinos, o alguien que realizaba experimentos tecnológicos sin autorización, o posiblemente los propios Skinwalker organizaban eventos para vender libros y programas de televisión. Le llevaron al rancho en 2019, antes de que empezara el rodaje de la temporada 1, y le dieron acceso a los datos que Bard había recopilado. Pasó tiempo con las imágenes de vigilancia
las lecturas de los instrumentos, los registros de fallos de los equipos y las anomalías de las señales. Pidió acceso para experimentar en lugar de limitarse a observar. Vogel se lo dio, y algo cambió, y algo. Nunca ha especificado en qué momento cambió su escepticismo, pero en una entrevista tras otra describe la transición en términos similares, su 80% de certeza de que lo que veía no era un fenómeno natural, su 99% de certeza de que no estaba hecho por el hombre, su descripción de tecnologías que mostraban en sus palabras proezas mucho más allá de la física que entendemos hoy en día, y su negativa rotunda y constante a permitir que su mujer y sus hijos pusieran un pie dentro de los límites de la propiedad. El programa se estrenó en History Channel el 30 de marzo de 2020, a las 10 de la noche. El piloto atrajo a 2,7 millones de espectadores, una cifra extraordinaria para un estreno por cable, y el programa no ha parado desde entonces. Hasta principios de 2026 se han emitido 6 temporadas completas. Está confirmada la emisión de una séptima que se espera se estrene en History Channel en el verano de 2026. Los incidentes documentados por las cámaras han ido aumentando en alcance y extrañeza con cada temporada. En el coma de la temporada, Taylor abrió la tapa de una alcantarilla en un lugar llamado Homestead 2 y experimentó lo que describió como síntomas de enfermedad por radiación en las horas y días siguientes. Lo confirmó en entrevistas: ni una sola vez pensé que tendría una enfermedad por radiación en mi vida. La radiación ionizante se había medido en el lugar antes de que abriera la tapa. Nunca se determinó qué había causado que se acumulara allí, a ese nivel en medio de un campo abierto en la Utah rural. Thomas Winterton, el superintendente del rancho y nativo de la cuenca del Uinta, que ha gestionado la propiedad durante años, desarrolló una condición médica inexplicable que implicaba una gran protuberancia en el cráneo. El cuero cabelludo se separaba del cráneo de una manera que los médicos que lo examinaron ante las cámaras describieron como sin una explicación clara. Esta condición precedió al programa y ha reaparecido en múltiples ocasiones durante el rodaje. En Season 3, el equipo lanzó un cohete de gran tamaño desde el interior de la zona triangular de la propiedad, una sección específica del rancho que los instrumentos han señalado repetidamente como punto focal de lecturas anómalas, y observó cómo el cohete sufría un fallo catastrófico en la plataforma de lanzamiento. Se lanzó un cohete de reserva que al parecer fue desviado en pleno vuelo por algo que ningún instrumento detectó en ese momento. Inmediatamente después, varios miembros del equipo informaron de que habían visto objetos aéreos no identificados sobre la mesa. La cuarta temporada trajo cohetes disparados desde el interior del triángulo que volaron en trayectorias curvas que violaban su trayectoria balística esperada. Cámaras de alta velocidad que operaban a 1000 fotogramas por segundo, captando una gran área circular anómala sobre el triángulo a aproximadamente 31 pies de altitud, y el descubrimiento de un cadáver en un arroyo de la propiedad que los investigadores describieron como potencialmente perteneciente a un lobo huargo prehistórico. La sexta temporada, que se emitió en el verano de 2025, se intensificó aún más un aparente enorme límite esférico invisible que abarcaba el triángulo y gran parte de la propiedad. Un avión no tripulado que supuestamente se congeló en el aire y fue empujado hacia atrás 200 pies por algo invisible. Y lo más importante, la perforación de la mesa a aproximadamente 450 pies de profundidad, donde el equipo recuperó material descrito como cerámica, resistente al calor y con similitudes estructurales a los revestimientos protectores utilizados en las naves espaciales. Si esa caracterización es exacta, si el material es natural o artificial, si significa algo en absoluto, nada de eso ha sido confirmado independientemente por investigadores externos. El programa filma lo que encuentra y presenta interpretaciones. La verificación independiente sigue ausente. Esa ausencia es lo más honesto que puede decirse del rancho Skinwalker en 2026. La historia paralela, a la que la mayor parte de la audiencia del programa no tuvo acceso hasta 2022, estaba ocurriendo simultáneamente en instalaciones clasificadas de Washington, D.C., y en oficinas de contratistas de defensa de todo el país.
En 2019, el Pentágono creó el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, dependiente de la Oficina de Inteligencia Naval. Jay Stratton, que había trabajado en inteligencia durante años y que había conocido el rancho Skinwalker a través de la investigación del AAWSAP, se convirtió en el director del grupo de trabajo. Necesitaba un científico jefe. Reclutó a Travis Taylor. Taylor aceptó el puesto y gestionó 2 conjuntos distintos de acuerdos de confidencialidad, uno para el programa de televisión que estaba rodando en Utah y otro para el programa gubernamental clasificado que ahora ayudaba a dirigir. Ayudó a redactar la evaluación preliminar de incidentes de PAI de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, un informe no clasificado de 9 páginas que revisaba 144 sucesos y resolvía solo uno de ellos, un globo que se desinflaba. Para todos los demás, la evaluación concluía que la falta de datos impedía explicaciones definitivas y que un pequeño número de casos parecían mostrar lo que denominaba características de vuelo inusuales. El papel de Taylor en la elaboración de ese documento fue confirmado por el Pentágono, que declaró que desempeñó un papel de liderazgo en el grupo de trabajo y que se le conocía informalmente como el científico jefe. En otras palabras, Taylor había estado haciendo algo realmente extraordinario durante la mayor parte de 3 años, investigar fenómenos aéreos inexplicables en televisión para millones de telespectadores y al mismo tiempo ocupar un cargo gubernamental clasificado, investigando la misma categoría de fenómenos para el ejército de Estados Unidos. Apareció en el History Channel e informó a funcionarios del Pentágono. Lanzó cohetes en Utah y revisó informes clasificados de incidentes de pilotos militares. Es la única persona en la historia de Estados Unidos que se sepa que ha hecho ambas cosas al mismo tiempo. Los críticos han sido coherentes y sus objeciones no son frívolas. El hecho más inconveniente de toda la historia apunta al hecho más inconveniente de toda la historia. La familia Myers vivió en esa propiedad durante aproximadamente 60 años, antes de venderla en 1994, y no informó de absolutamente nada extraño. 60 años de ganadería en la misma tierra, la misma mesa, la misma zona triangular que el programa filma obsesivamente y nada. Fue solo después de que los Sherman llegaran, vendieran su historia a la prensa y transfirieran la propiedad a Bigelow, cuando los fenómenos empezaron a acumularse. La sugerencia es que los Sherman inventaron sus experiencias antes de vender a un comprador dispuesto. The property has never been subject to sustained examination by independent academic researchers with no financial or ideological interest in any particular outcome. Investigators who reviewed some of the most dramatic footage from the show have suggested that what appears to be impossibly fast objects crossing the frame are likely common insects flying close to the camera lens, their speed an artifact of proximity. The FBI investigated cattle mutilations across the western United States in the late 1970s and its formal conclusion was unambiguous. None of the cases it investigated involved anything other than common predators and natural decomposition. Soft tissue, eyes, lips, genitals is consumed first by scavengers. Bloating from decomposition gases causes skin to split in ways that can look to an untrained observer like clean surgical incisions. Maggots remove tissue with remarkable efficiency. The effects that generate headlines about surgical precision are according to veterinary. No se trata de posturas marginales. Son las posturas de científicos e investigadores que han seguido las pruebas hasta donde conducían, en lugar de hasta donde habría sido emocionante llegar. Y las personas que las sostienen no son estúpidas. Se preguntan con el rigor adecuado por qué 2 décadas de investigación por parte de investigadores acreditados con millones de dólares en equipos y financiación no han producido ni un solo artículo revisado por pares que confirme ningún fenómeno paranormal en el rancho Skinwalker. Es una pregunta justa, pero aún no tiene una respuesta satisfactoria. Vale la pena abordar directamente los titulares inventados porque revelan algo importante sobre cómo se mueve la información en la era digital. Decenas de vídeos de YouTube y clips de TikTok han afirmado en los últimos meses que Travis Taylor fue hospitalizado por envenenamiento por radiación a finales de 2025, que un episodio completo del programa fue censurado antes de su emisión, que Taylor pidió el cierre permanente de todo el rancho
y que las pruebas de anomalías electromagnéticas mortales y formaciones cristalinas del suelo forzaron una crisis de producción. Ninguna de estas afirmaciones concretas puede rastrearse hasta una fuente creíble. Ningún comunicado de prensa de History Channel, ningún registro hospitalario, ninguna comunicación interna de producción, ninguna declaración corroborada de Taylor de Fugel, de nadie relacionado con el programa. A lo que sí pueden rastrearse es a una categoría de sitios web y canales de redes sociales que generan contenidos pseudoperiodísticos redactados por inteligencia artificial y diseñados para coincidir con los términos de búsqueda que la gente utiliza cuando busca noticias dramáticas sobre una personalidad conocida. El contenido sigue una plantilla, una persona real, un programa real con imágenes dramáticas reales, una historia real de incidentes genuinos, y a continuación, una narrativa totalmente inventada, superpuesta, hospitalizaciones, inventadas en salas de recuperación, silenciosos enfrentamientos inventados con ejecutivos de la cadena, confiscaciones y órdenes de cierre del gobierno inventadas. Todo ello descrito en una prosa novelística calculada para parecer periodismo y sonar como un informe de noticias de última hora. Las personas que hacen clic en esos vídeos no son tontas. Son personas que vieron el programa, que encontraron los incidentes reales convincentes y a quienes se les sirvió contenido por algoritmos de recomendación que no tenían ningún mecanismo para distinguir lo real de lo inventado. La distinción importa. Lo que realmente le sucedió a Taylor en Homestead 2 in Season 1 está documentado en cámara y confirmado por sus propias palabras. Lo que supuestamente sucedió en una habitación de hospital a finales de 2025 es ficción. El programa ha sido confirmado para una 7ª temporada. Travis Taylor continúa promoviéndolo activamente en las redes sociales. Brandon Fugel anunció la renovación de la producción en agosto de 2025, el cierre nunca ocurrió. El episodio prohibido no parece existir. Y la hospitalización, lo mejor que cualquier fuente creíble puede determinar, es una historia que el algoritmo de alguien escribió. La cuestión que nada de eso resuelve, la cuestión que mantiene el espectáculo en marcha y hace que los investigadores sigan volando a un remoto rincón de Utah y que el Pentágono siga financiando un programa clasificado durante años, es la subyacente que es. ¿Qué hay realmente ahí, si es que hay algo? La respuesta honesta en 2026, temprano tras décadas de investigación por parte de algunas de las personas con más credenciales que jamás se hayan tomado en serio las afirmaciones paranormales, es que nadie lo sabe. Los fenómenos descritos por la familia Sherman, por los investigadores del NIDS, por el personal del AWSAP y por el equipo de televisión, son coherentes desde el punto de vista interno, en aspectos que resultan como mínimo interesantes. Los mismos lugares, el triángulo, la mesa, las granjas, generan lecturas anómalas de los instrumentos en diferentes épocas de propiedad y diferentes equipos con equipos diferentes. Las anomalías electromagnéticas documentadas en el programa son reales en el sentido de que pueden medirse. Lo que las causa es indeterminado. El material cerámico extraído de la mesa a 450 pies es real en el sentido de que existe físicamente. Lo que es y cómo llegó allí no se ha confirmado de forma independiente. Los avistamientos de Fanny documentados en cámara son reales en el sentido de que las cámaras captaron algo. Si ese algo son insectos, artefactos ópticos, tecnología avanzada o algo que aún no tiene nombre, es una cuestión abierta. Travis Taylor, que diseñó sistemas de armamento para el ejército de los Estados Unidos y ayudó a redactar evaluaciones gubernamentales clasificadas sobre fenómenos aéreos no identificados para el ejército de los Estados Unidos, observó todo aquello y dijo en la grabación: los fenómenos que vimos mostraban proezas tecnológicas que iban mucho más allá de la física que comprendemos hoy en día. Y después condujo de vuelta a Summerville, Alabama, y no permitió que su familia visitara la propiedad. Su coche, ha informado, a veces arranca y se para solo cuando está aparcado cerca de la casa. Su equipo de laboratorio en Alabama se comporta de forma errática después de los viajes a Utah. Ha descrito pesadillas en los meses posteriores a las visitas al rancho que superan a todo lo que experimentó en los 50 años anteriores de su vida juntos.
Son relatos personales, no verificados, y no hay forma de saber lo que significan. Pero los hace un hombre con 2 doctorados que pasó décadas trabajando en programas clasificados para el gobierno de Estados Unidos y no los hace para un público. Los dice en entrevistas en las que nadie está filmando su reacción. Los dice como quien te cuenta algo que desearía que no fuera verdad. ¿Qué se hace con eso? Esa es la pregunta que el programa nunca responde del todo, y probablemente nunca pueda. Los escépticos tienen razón en que 60 años de pacífica ganadería en la misma tierra precedieron a toda la narrativa del fenómeno. Tienen razón en que nunca se han publicado pruebas revisadas por pares. Tienen razón en que todos los que tienen un interés financiero en la reputación paranormal de la propiedad tienen una razón obvia para mantener esa reputación. Y Travis Taylor, el hombre con más credenciales científicas que nadie que ha investigado esta historia, tiene razón en que no puede explicar lo que midió. Ambas cosas son ciertas, simultáneamente, y no se resuelven de forma clara. Resulta que el universo no está obligado a dar respuestas claras. La historia de la ciencia es un largo registro de cosas que eran reales antes de que fueran explicables, y cosas que eran explicables antes de que fueran reales, y la distancia entre esas 2 categorías siempre ha sido donde viven las preguntas más interesantes. Si lo que está sucediendo en el rancho Skinwalker pertenece a la primera categoría o a la segunda, si es algo que espera ser entendido o algo que espera ser desacreditado, es el tipo de pregunta que probablemente requiere más paciencia de la que cualquiera de nosotros se siente cómodo. Travis Taylor ha conducido hasta esa propiedad en el desierto de Utah más veces de las que puede contar. Ha lanzado cohetes y ha medido la radiación y ha perforado la mesa y se ha quedado de noche en el borde del triángulo con instrumentos que cuestan más que las casas de la mayoría de la gente y ha salido de allí con menos certezas que cuando llegó, que es lo más honesto que puede decir un científico o lo más aterrador. Dependiendo del día, probablemente sea ambas cosas. Háganoslo saber en los comentarios y suscríbase para no perderse nunca más una historia como esta.